Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Efectivamente, hoy colocaremos otro libro, otro volumen en nuestra biblioteca infinita de nuestro anaquel imaginario de libros de filosofía y pensamiento judío. Y hoy vamos a colocar un libro muy especial, muy singular y interesante. Comienzo por el título del libro. En español, el libro está editado en inglés, aunque el tema inhiere a la península ibérica y a Hispanoamérica. Eh, el título del libro es Almas en disputa y como subtítulo del libro eh, tiene un subtítulo, sí, Identidades conversas en Iberia y la diáspora judía 1580-1700. Decía que es un libro, el autor del libro es el profesor David Graesbord. David Graesbord es profesor, investigador, scholar en la Universidad de Arizona en Tucson. Y el libro revisita la cuestión de los conversos, de los criptojudíos, de esa ecúmene, de esa cultura, porque más allá de ser un fenómeno social, sabemos que constituyó a esta altura, sabemos que constituyó una cultura en sí misma, con sus propias producciones culturales, con su especificidad incluso irreductible a otros judíos de la misma época, intelectuales o pensadores o filósofos o teólogos o médicos judíos que escribían sobre temas judíos, pero que los conversos, los cristianos nuevos, los conversos, los retornados al judaísmo, constituían, por un lado, un sector no solo socialmente y religiosamente distinguible, sino también culturalmente e incluso una cierta élite en términos en términos comerciales, en términos económicos y en términos de posicionamiento político. Sobre estas cuestiones hay cantidad de trabajos, hay una copiosa bibliografía. Sin embargo, este texto que nos ocupa hoy, este volumen que colocamos en nuestra biblioteca de David Graesbord, Almas en disputa, de lo que se ocupa, yo diría es un tema imprescindible pero penoso. Leyendo el libro me hizo recordar cuando uno lee las ominosas páginas en la Shoah de los Einsatzgruppen o los colaboracionistas, los Judenrat, etcétera, etcétera. Sin hacer comparaciones históricas, me refiero solo a que son páginas penosas en ese sentido, porque acá de lo que se ocupa el profesor Graesbord, que me parece fundamental, es del fenómeno, a veces ignorado por los estudiosos, quizás por estas mismas razones sentimentales o afectivas que aduje recién, que fueron los que el texto denomina de algún modo para que nos entendamos los renegados. Eh, los renegados, los conversos renegados.
¿Quiénes caerían bajo este título? Bueno, aquellos que regresados a la península ibérica, muchas veces después de haber salido del closet y haber eh, asumido nuevamente su judaísmo, regresan a la península ibérica y vuelven a, entre comillas, su identidad cristiana, pero aparte de esto, muchas veces se convierten en activos colaboradores, entre comillas, del Santo Oficio o de la Inquisición, mm, en el sentido de muchas veces se convierten en informantes, es decir, soplones, informantes, delatores. El libro es interesante porque comienza con la breve biografía de Cristóbal Méndez Silveira, quien en 1661 declaró en Madrid ante tres oficiales de la Inquisición, dijo que había sido converso o cristiano nuevo, que había estado en Ámsterdam como miembro de la comunidad y viajado a través de Venecia, Livorno, Bordeaux, Bayona, y luego proveyó información difamatoria respecto de 105 compañeros conversos. Bueno, buen tipo, ¿no? El amigo Cristóbal Méndez Silveira. Eh, Proveyó información entonces de 105 compañeros conversos que luego fueron perseguidos como resultado del testimonio, que habían renunciado al judaísmo, esto declaró nuestro amigo Cristóbal Méndez Silveira, y, este, y que en realidad practicaban privadamente, judaizaban ritos judíos, ¿no? Entonces, el libro primero eh, toma en cuenta la extensión de este fenómeno, ¿no? Esta biografía pequeña de Cristóbal Méndez Silveira se replicó por miles y miles. No siempre eran informantes, muchas veces lo eran, porque aparte estaban en condiciones de poder hacerlo por el acceso a la información. Pero entonces el libro eh, del profesor Greisburg hace lo mejor que puede hacer un libro, que es hacer preguntas más que respuestas. Y las preguntas de este libro son entonces, ¿por qué existieron estos renegados conversos? Estos que en general las biografías se parecen, casi todos o fueron a Livorno, o fueron a Amberes, o fueron a Ámsterdam, la mayoría, y volvieron a España, y en España retornaron a la antigua religión, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿por qué decidieron regresar a Iberia? ¿Por qué decidieron regresar al cristianismo? Porque estos retornados muchas veces optaron por denunciarse a sí mismos y a sus compañeros sin ninguna presión de la Inquisición. Esta gente, esta población de retornados y de informantes espontáneos, ¿eran individuos oportunistas o seguían una conciencia religiosa? ¿Existieron factores históricos que se favorecieron de la conducta de esta población? ¿Cuán típicos o atípicos fueron en términos de la población conversa? Para estos, llamémosle así, retornados renegados, ¿qué significaba ser judío y qué significaba ser cristiano para ellos? Bueno, son todas preguntas muy inquietantes, muy interesantes, eh, también para ubicarnos geográficamente, ¿no? ¿Cuál era el ámbito del libro de esta población y la jurisdicción de la Inquisición? El alcance, ¿no? Era, digamos, sobre todo lo que se llamaba en la época el distrito de Toledo,
¿no? Pero que abarcaba no solo Toledo, sino que era Castilla la Nueva, era Alcalá, Guadalajara, Talavera, Guadalupe, Ciudad Real y hasta Madrid. En muchos que llegaban a comerciar a Madrid y venían de otros sitios, ahí los tomaban. También el texto se detiene en otro personaje muy interesante que fue Antonio Rodríguez de Amezquita. Y en todo este tema está, por supuesto, esta situación de los conversos en general, como lo que el texto llama una liminaridad cultural, pero además de esto está el tema de incómodo, diría, de estas conductas que fueron más frecuentes que lo que la bibliografía tradicional había aceptado. Sí es cierto, como dice el autor, que hay antecedentes, por ejemplo, en el medioevo, estamos hablando de los siglos XVII, sobre todo, del siglo XVII, sobre todo, pero antes, en la Edad Media, tenemos noticias de estos judíos antijudíos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, los sacerdotes Abner de Burgos, Jerónimo de Santa Fe, Alonso de Espina, que se convirtieron en predicadores antijudíos, ¿no? En difamadores. Pero no estos disidentes renegados, la figura del renegado es una figura nueva y entonces, analizando este fenómeno de esta porción del universo converso, por supuesto que esto no resume ni totaliza el universo de conversos ni el fenómeno cultural de los conversos. Hubo otras formas que fueron muy estudiadas de esta población criptojudía, conversa, como uno la quiera denominar, diferente, por ejemplo, hacerse escépticos, hacerse erasmistas, hacerse eh, recucaraitas, son modalidades de disidencia, pero acá estamos hablando de otra cosa mucho más si uno quiere existencialmente comprometida, ¿no? Mucho más compleja y aquí usaría una categoría del orden de lo afectivo, desagradable, pero que hay que saber mirar también y asumirla con seriedad y creo que el texto lo hace muy bien, abre un capítulo inexplorado hasta ahora. Por lo tanto, recomendamos Almas en Disputa, Identidades Conversas en Iberia y en la diáspora judía, 1580-1700, del profesor David Grasburg, editado por University of Pennsylvania Press en el 2004. Un texto duro, pero necesario. Ujú. Y lo que es necesario es seguir escuchando estos programas que nos propones y que nos abren perspectivas hasta ahora desconocidas como esta misma de la que hablamos en esta ocasión. Muchas gracias, Pablo Dresic, por habernos atendido y hasta la próxima. Gracias a ti, querido Jorge.